Lo único que hay que hacer es difundir eso y hacerlo viral para que las bases del PLD, no todas, pero sí una parte de ellas, pues se oponga o más bien sea manipulada para que... Seguro que no cayeron bien esas declaraciones, ni tampoco juramentaciones que se han hecho recientemente de PLDistas, que bueno, él dirá, yo tengo que hacer crecer mi proyecto y eso se entiende, pero también... Ni se aprecia, ni nadie lo plantea. Yo creo que los funcionarios que están ahora están un poco cansados. Yo creo que él debería darle unas vacaciones. Lamentablemente se hacen esfuerzos, pero ¿a quiénes llegan? Se queda quizá en el mismo grupito. Un tape en la... No lo sé. cayó. No sé, lo único que sí yo puedo decir, que el único, al final, no tengo esa información, no puedo corroborarlo, pero el único que salía a dar la cara, y tú me dices Marchena, pero ¿y los demás? Ahora hay un chisme con los edificios y la gente está molesta por eso. Eso es un problema para el PRM. Nos convertimos en un Nueva York pequeño, pero el lado negativo. Definitivamente. Así es. ¿Por qué por el lado negativo y no en detrimento quizá a la intención del expresidente Leonel Fernández? Porque... Y donde ellos vean el poder, donde ellos puedan saborear el recomponer sus finanzas o su trabajo, o como ellos vivieron y probaron las mieles del poder. Todo el mundo está claro que si en el 2024, recién pasado, elecciones, no hubo una alianza sincera, porque no la hubo. Sería dar la espalda a la realidad, decir que en República Dominicana hay espacio para cosas más allá de la política. Y la prueba de esto es como vemos en el contenido de entretenimiento que no debería tocar arista alguna de política si tuviésemos una sociedad debidamente fragmentada, es decir, el artista, el literato, el cineasta, el comentarista, el crítico de cine. Pero fíjense cómo todos en República Dominicana, en algún punto más temprano que tarde, abordan el tema político. Entonces, fruto de eso, tenemos, y no debería sorprendernos, que bueno, faltan todavía 3 años y varios meses para las elecciones del 2028. Y aquí estamos hablando de los posibles candidatos. En el PRM, ya usted conoce los nombres. La situación del PLD, que aún es difusa, es un galimatías. Y la situación de la Fuerza del Pueblo, que momentáneamente se presta a confusión, porque ahora se exhiben dos bandos, el de Omar Fernández y el de su padre. Pero precisamente su padre Leonel, que tampoco podemos darle la espalda a esa realidad, tampoco podemos pretender tapar este techo, este fastuoso techo de uno de los estudios de Resorte Media con un dedo, taparlo con un dedo. Tampoco se puede. Sí, Leonel es a este segundo la ficha clave de cara a las elecciones del 2028. Si usted tiene un amigo que a su vez sea amigo de Leonel y que potencialmente tenga fuste de ministro, ahora más que nunca, preserve esa amistad. Ahora más que nunca, échele agua, ¿no?, a esa amistad. Le digo yo a usted para que no deje ir esa oportunidad. Pero bueno, Leonel Fernández, potencial presidente de República Dominicana. Todo el mundo sabe en este país que tiene una muy buena probabilidad de serlo, ¿no? Ha hecho unas declaraciones que son imprudentes y que para mí constituyen una imprudencia que le puede costar la presidencia cuando se trate de un escenario en el cual él tenga que pactar con facciones del PLD. José Laluz, en una entrevista que le hacen en El Sol de la Mañana,
le hace una pregunta en torno a su partida del PLD y si en retrospectiva él entiende que fue lo correcto. Y Leonel hace un periplo ahí escueto en el cual culmina diciendo que en 4 años su partido ha logrado lo que el PLD no logró en 27 años. Esa declaración en particular, dada la naturaleza de estos tiempos, y cuando digo estos tiempos me refiero a esto, en cualquier negociación que se vaya a hacer eventual de alianza, lo único que hay que hacer es difundir eso y hacerlo viral para que las bases del PLD, no todas, pero sí una parte de ellas, pues se oponga o más bien sea manipulada para que se indisponga de cara a esa alianza. Por eso he dicho, una declaración imprudente, pero una imprudencia que le podría costar la presidencia a Leonel Fernández. Víctor Eddie Mateo, Alex Ramírez de Marchena. Víctor. Bueno, sin lugar a dudas, esa entrevista que hace alusión a Neudis fue en Nueva York, sí, ya hace un tiempo. Y ciertamente que aunque el expresidente destaca lo que es su proyecto, es loable, sí ha hecho y ha calado y ha hecho mucho ruido, y es quizás la razón por la que muchos dirigentes medios bajos que se sienten todavía incómodos quizás con el expresidente por el tema de la división, él con sus razones, nadie está obligado a lo imposible. Sin embargo, la verdad es que quizás en el momento en que lo dice no cae bien, y como tú dices, bueno, el tema es que todo repercute. Esto que estamos grabando hoy lo puede ver cualquiera dentro de 10 años. Entonces, ciertamente que quizá el panorama todavía es muy temprano. Muchas cosas se pueden dar en el panorama, pero al momento de, seguro que no cayeron bien esas declaraciones, ni tampoco juramentaciones que se han hecho recientemente de PLDistas, que bueno, él dirá, yo tengo que hacer crecer mi proyecto y eso se entiende, pero también pensándolo del otro lado, no cae bien, reitero, porque si se está hablando de una oposición compacta, de que mañana puede haber negociaciones, ¿de qué manera tú te vas a dirigir mañana si hoy tú me estás succionando, verdad, mis dirigentes? Eso es lo que muchos PLDistas se preguntan. Por ese lado, Alex Ramírez de Marchena. Bueno, los orígenes del PLD vienen de una doctrina mucho más apuntalada que la del PRD y el PRM. Recuerden que Juan Bosch tenía todo un círculo de estudios y para ser miembro del PLD había muchos requisitos. Él formó una serie de militantes con una idea bien centrada en la cabeza de cada uno de ellos. Eran un poquito psicorrígidos, ¿recuerdan? Sí, claro. O sea, impenetrable. Inclusive se llegó a decir que habían 2 tipos de personas, los corruptos y los sí, yo recuerdo. ¿Recuerdan? Eso, el tiempo lo ha ido cambiando en la medida, por ejemplo. Diría que el tiempo lo cambió drásticamente eso. Sí. El profesor Juan Bosch desapareció. Yo me imagino que sus huesos deben estar moviéndose en la tumba, porque toda una vida para formar un partido sin corrupción. Partido de cuadros. De cuadros, organizado, de respeto, con una ideología. Eso no duró mucho. Tan pronto las personas comenzaron a sentir el aire acondicionado en la cara, ¿verdad? En la climatización, o a comer, o a viajar y esas cosas, las tentaciones que son propias del ser humano le llegaron. O sea que ya aquel PLDista a rajatabla que no era reflexivo ni flexivo, no existe. Yo creo que aunque él haya hecho esas declaraciones, son maleables. Y donde ellos vean el poder, donde ellos puedan saborear el recomponer sus finanzas o su trabajo
o como ellos vivieron y probaron las mieles del poder. Estas cosas de ofenderse o decir, pero mira, ahora está creciendo aquel y ya nos está menospreciando a nosotros, eso al final se va a recomponer. Creo que es así, porque ahora, esto a unos años atrás, ya si la gente se hubiera rasgado la vestidura y eso, no, yo no comulgo con esto y no me interesa llegar al poder ni nada, yo soy así y aunque perdamos, yo sigo siendo así y soy fiel a un principio. Ese principio ya no existe, Aneuri. Curiosamente, tú que hablas del origen ideológico e intelectual, no necesariamente académico, pero sí ideológico e intelectual en el PLD, yo entiendo que eso históricamente quedó aniquilado cuando Danilo Medina, que conoce muy bien ese proceso, decidió llevar a Gonzalo Castillo como candidato en el 2020. Esa fue la antinomía histórica que desmontó en esencia al PLD. O sea, ese PLD mítico de, yo no sé si decir propiamente intelectuales, porque el hecho de tú leerte a Carlos Marx no te hace eso. En el PLD sí hay intelectuales eruditos genuinos, como es el caso de Euclides Gutiérrez Félix. En esa misma línea, una generación más adelante, Leonel Fernández. Pero hay otros que simplemente se leyeron eso para cumplir con el requisito. Pero cuando tú llegas de un Juan Bosch y de un Leonel a tener de candidato a una figura como Gonzalo, no lo digo porque él como gerente, hombre de acción, de repente, Gonzalo sí tenía todas las condiciones para ser un buen presidente, de repente. Pero la fachada lo mataba. Y recuerda lo que dicen por ahí, no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. O sea, dándole por ahí, ¿no? Como se dice en buen dominicano. Bueno, yo, con el perdón, difiero del don Alex. Yo creo que sí, que todavía quedan algunos PLDistas que son intransigentes. Y gente que, lo digo por conocimiento de causa, así como quedarán también en otros partidos, gente que defiende su causa, su formación, sus inicios. Y la muestra es que todavía hay quienes se resisten a dar el paso y levantarle la mano a Leonel, aunque sea mejor o sea un candidato más potable que quizás cualquier otro ahora mismo desde el punto de vista de la oposición. Lo cierto es que los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado y bueno, lamentablemente quizás no podríamos hablar de esa rigidez de los años 70, de los años 80, pero ciertamente hoy en día ningún partido está invirtiendo en la formación política. Son muy pocas las cosas que se hacen. Lamentablemente se hacen esfuerzos, pero ¿a quiénes llegan? Se queda quizá en el mismo grupito. Entonces, ese PLD no lo podemos visualizar en pleno siglo XXI, en la segunda década o mitad de la segunda década, porque, como he dicho, ya la tecnología ha avanzado demasiado, el ser humano ha evolucionado y obviamente que no ahora. Y reitero, ningún partido aquí tiene los cimientos de formalidad y de educar a sus partidarios, ¿verdad? A sus compañeros. Sin embargo, me parece que hay aún así, reitero, una camada de personas que valiosa que todavía insisten de alguna u otra manera en que exista un PLD, que para mí eso es incorrecto, pensar que, reitero, vamos a volver al PLD de los 70, pero sí puede existir una organización política, sea PLD, sea PRM, sea Fuerza del Pueblo, Opción Democrática, como se llame, que invierta para que cuando llegue al poder o cuando retorne al poder haya gente con la capacidad suficiente de no ir a improvisar en las cosas del Estado. Vamos a entrar en el terreno
del análisis político de la mano de cosas que están a la vuelta de la esquina. Miren, ustedes conocen perfectamente ese proceso que aplicó el PLD en esos 20 años de poder, que consistió en destruir y desmontar al Partido Reformista y de dividir al PRD. Ustedes conocen eso perfectamente. Exacto. ¿Qué pasa? Ahora el PRM tiene la oportunidad de oro para jugar esa misma ficha. Si al PRM le interesa realmente permanecer en el poder, y cuando digo si le interesa, me refiero específicamente al presidente Luis Abinader, porque tenemos aquí dos posturas. O yo saco, literalmente hablando, mi partido del poder y me quedo siendo el líder aunque no vaya, pero soy el que corta el bacalao, al menos en la cabeza de Luis. O yo procuro que mi partido siga en el poder porque yo necesito tranquilidad. Pero bueno, entonces ya el precedente del PLD está ahí muy fresco y le fue bien. Fue un precedente exitoso porque le garantizó 16 años consecutivos en el poder y 4 de ñapa, que fueron los del 96. 20 de 24. Exacto. Entonces, Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que lo que puede sacar al PRM del poder en el 2028, salvo que aparezca un fenómeno ahí, imagínate un Roque Espaillá, un Fernando Abreu, algo así. Pero salvo eso, lo que lo puede sacar es una alianza. ¿Y cuál es la mejor manera de garantizarle al PRM una división y que esa alianza no se va a dar? Muy simple. Que el candidato del PLD sea Juan Ariel Jiménez. Si Juan Ariel Jiménez resulta ser el candidato presidencial del PLD de cara al año 2028, está obligado a echar el pleito, está obligado a asumir el riesgo de intentar lo casi imposible, ganarle al oficialismo y ganarle a Leonel o quizás a Omar. Ahí no sabemos. Pero él estaría obligado porque si Juan Ariel Jiménez en su primer intento pacta con Leonel, estaría básicamente liquidándose políticamente en su primer intento. Liquidándose políticamente. Porque le estaría entregando 8 años a Leonel u 8 años a Omar. En cualquiera de los dos casos es los dos famosos periodos a la americana. Pero él, siendo el candidato, entrar en eso no le conviene en lo absoluto. 8 años después, ese fuste, esa aura que se fue creando entre 2024 y 2029 no se va a mantener. Esa aura de aquí al 2036 hace rato que se habrá marchitado. Entonces, Juan Ariel Jiménez es el candidato para mantener a la oposición dividida, garantizar que no habrá entendimiento entre el PLD y la fuerza del pueblo. Víctor. Bueno, mira, comenzando por ahí. El PLD al día de hoy tiene dos cartas. Juan Ariel Jiménez, por un lado, que representa, ¿verdad?, una cara fresca, una persona joven, creo que no llega a 40 años, una persona muy preparada, un académico, la verdad que tiene mucha presencia en los medios, sobre todo. Sin embargo, no tiene el trabajo que sí tiene hecho Francisco Javier García, que tiene un discurso, que es una persona que ha sido un ganador de campaña como jefe de campaña, es un estratega y que al día de hoy conoce compañero del PLD por compañero del PLD. A Juan Ariel, uno tiene lo que al otro le falta. Hay una buena química. Si hubiese una buena química ahí, sería muy buena mutual, pero el candidato presidencial, candidato vicepresidencial. En el caso, por ejemplo, de mantener, de que si Juan Ariel fuera la figura de mantenerla, pues mire, yo pienso que la política es sumamente dinámica. Hay que ver mucho todavía, pero lo que uno proyecta desde ahora es que lo que viene no es fácil. En primer lugar, porque los segundos mandatos no son fáciles.
Y yo le decía en un artículo al señor presidente que la gente le da el voto para el segundo mandato. Los primeros 2 años son de luna de miel, pero los dos últimos es una hecatombe. ¿Y por qué? Bueno, nada más hay que mirar lo que ha sucedido aquí, incluso con el mismo Hipólito Mejía. En el caso fue un solo periodo, pero la segunda parte fue desastrosa. Hay que ver lo que sucedió con el mismo presidente Danilo Medina, que los primeros 4 años fueron muy buenos y parte del segundo mandato. Sin embargo, en los últimos 2 años se cometieron muchísimos errores que le costó incluso la división del partido, que era una división que estaba anunciada desde el 2007, desde que hubo aquella, vamos a decir, contienda entre Leonel y Danilo, que Danilo pierde y dice que me venció el Estado. Desde ahí se vio amenazada la salida o la ruptura del PLD. Sin embargo, yo creo lo que han dicho los mismos PRMistas recientemente. El PRM se autodestruye por el mismo PRM. ¿Y por qué lo digo? Bueno, la cantidad de errores. Mira, si yo tuviera, y voy a mirar la cámara, si yo tuviera la oportunidad de hablar con el presidente así tan cerca, en persona como lo tengo a ustedes, le diría, señor presidente, caramba, pídale, reúna a su equipo, por ejemplo, hoy que hay consejo de gobierno, y pídale, por favor, que se callen, porque ellos mismos se están cavando su propia tumba y le están haciendo daño a usted, porque la figura más importante desde el plano político y como representante del Estado es el presidente de la República. Entonces, lo que pueda suceder en la oposición, lo que pueda, por ejemplo, fraguar el mismo PRM, todo el mundo sabe que sí, que hay una realidad entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Todo el mundo está claro que si en el 2024, recién pasado, elecciones, no hubo una alianza sincera, porque no la hubo, imagínate tú lo que puede pasar, un Leonel mucho más potable, como usted decía, Neudi, al principio de este programa, de este espacio. Imagínese usted lo que puede suceder a 2028, el PLD apostando a recuperar su fuerza, Leonel apostando a crecer, haciendo todo lo que tenga que hacer, y un PRM que con un segundo periodo desgastándose y con un presidente que ya va de salida y con ninguno de los presidenciables tiene el aura, porque hay que decirlo, y tiene el bagaje y tiene los méritos que tiene Luis Abinader hoy en día. Méritos, ¿pero en qué sentido? Bueno, mérito desde el punto de vista partidario. A Luis Abinader hay que reconocerle que en el 2012 fue candidato vicepresidencial de Hipólito. Fuera una interna, perdió de Hipólito, perfecto. En el 2016 persistió. Y en el 2014, para irse del PRD, la sigla del partido de su papá la puso a disposición para simplemente hacer un cambio ante la Junta Central Electoral. El líder absoluto del Partido Revolucionario Moderno se llama Luis Abinader y eso es una deuda que hay que honrársela. Bueno, y en el 16 tú dirás o agregarás que le ganó internamente a Hipólito. Le ganó a Hipólito, sacó un 36%, aguantó, se montó en la ola de la Marcha Verde, catapultó un discurso que se le compró a la gente a partir de la división del PLD en octubre del 2019 y a partir de ahí, más el COVID que fue desastroso, ¿verdad? Para todo el planeta, pero sobre todo para los gobiernos de entonces, ya usted sabe, más el discurso de cambio, el discurso de la transparencia, el discurso de las acusaciones y el gobierno, que es una crítica que siempre he hecho del presidente Danilo Medina, mudo. Solamente salía un funcionario a dar la cara, fuera de su despacho se llama, porque todavía está vivo, José Ramón Peralta Fernández. Catastrófico eso, porque no tiene don de la palabra. Sin embargo, era el único que sacaba la cara por el gobierno. Debo decirte, espérate, Sí. yo me sé esa historia. Sí. Él agarró, arrinconó, humilló, maltrató, en buen dominicano asquerosió a Roberto Rodríguez Marchena. En el segundo periodo de Danilo, la figura del director del DICON, el vocero del gobierno, brilló por su ausencia. Sí. Pero una ausencia que vino cortesía de José Ramón Peralta. Entonces, José Ramón Peralta se convirtió en el vocero no autorizado, pero sí autorizado del gobierno. Entonces, eso a Danilo no le convino.
Pero yo vi a José Ramón hablando siempre, desde el primer gobierno. Pero nunca como en el segundo. Y bueno, pero está bien. Mira, yo no conozco esa razón. Fue a la oficina de Marchena y le puso un tape en la... No lo sé. cayó. No sé, lo único que sí yo puedo decir, que el único, al final, no tengo esa información, no puedo corroborarlo, pero el único que salía a dar la cara, y tú me dices Marchena, pero ¿y los demás? ¿Y los demás? ¿Y el partido? ¿Y los dirigentes del partido? Entonces, hay que entender la dinámica. Falta mucho todavía, faltan 3 años y medio todavía. Sucederán muchísimas cosas que quizás nosotros ni siquiera visualizamos, pero lo cierto es que al día de hoy, si el PRM, si el presidente no sienta y le dicen déjenme gobernar por lo menos hasta el 2026 tranquilo y ustedes vayan fraguando su equipo, pero no me hagan ruido, el PRM se autodestruye. Adelante, Alex Ramírez de Marchena. Bueno, yo lo veo desde la óptica, el plan del PLD para destruir al PRSC, Partido Reformista, se fragua con la desaparición principalmente de Balaguer. Balaguer era quien negociaba. No se negocia con hombres jóvenes, se negocia con hombres de experiencia y de edad para tomar las decisiones relevantes políticas en un país. Por más que queramos avanzar, tú nunca vas a ver hombres de 35, 38, 42 años negociando con personas tradicionales de más de 50 años ya en un partido, porque hay siempre un asunto personal entre las edades. Cada 10 años las personas cambian a nivel de biología. Una década se llama década porque hace que la química de tu cerebro va cambiando. Tú jugabas con algo a los 10 años, a los 20 años ya te es aburrido con lo que tú jugabas. A los 30 ya tú quieres otra cosa, a los 40 y así. Eso es una ley de la naturaleza que no la puedes cambiar. Entonces, si hay algún tipo de plan para hacer desaparecer a esos partidos, al PLD o minimizarlo, habrá que esperar que Danilo y Leonel desaparezcan físicamente para que entonces comience el desorden ahí. Pero todavía esos líderes tienen ciertos controles. Viajan mucho, tienen conexiones que ningún jovencito lo va a conseguir. Tienen la experiencia. Dicen por ahí que la experiencia a veces es tú encontrar un peine cuando ya no tienes cabello. En este caso, yo dudo que el PRM pueda, estando Leonel y Danilo vivos, gracias a Dios, que uno siempre le desea lo mejor a ellos, pueda suceder eso. A mí me parece que si puede haber un intento, será el crecimiento del PRM y más que destruir y dividir aquel lado, que el PRM se renove y que mejore con un buen plan de gobierno, que es un lenguaje que la gente va a entender. Si el presidente logra mover alguno de sus fichas, ¿verdad?, que no le han ayudado, y yo espero que en algún momento él se percate de eso, se dé cuenta, pueda, y logre la eficiencia, mejora de las infraestructuras, de la energía, de poder, sin coger tanto préstamo, hacer que el país comience a tener su máquina productiva interna, ¿no? Traer a la diáspora, dar un mensaje a la diáspora, vengan, inviertan por varias situaciones, o sea, un plan sostenible. Por ejemplo, miren esta idea, que no se le ha ocurrido a nadie. Ahora hay un chisme con los edificios y la gente está molesta por eso. Eso es un problema para el PRM. Edificios de $140,000 mensuales y demás, estas cosas. Los alquileres. Los alquileres. Eso es un problema. Eso le está beneficiando a la oposición. ¿O ustedes creen que no? Claro. Le beneficia. Pero mira cómo se resuelve eso. De lo más fácil. En las estaciones del metro, ubicarla, yo tengo los planos, hay sitios, por ejemplo, en la Juan Pablo Duarte, hay un lugar donde tú puedes hacer ahí una oficina prefabricada, rápida, de buen hormigón, que dure, que no se le meta que no tenga filtraciones,
y tú puedes poner ahí, en cada estación del metro, un servicio de pagar impuestos, sacar placa, buscar licencias. ¿Qué pasa con eso? Es una idea simple y a nadie se le ocurre. Sí. La persona deja su vehículo y ya no va con tu vehículo, tú, a renta interna, a coger tapones, a pagar tus... Y tú te puedes montar en la línea del metro y para hacer tu diligencia en la mañana y tu vehículo está en tu casa parqueado. Resuelves el 30% del congestionamiento y la gente que se molesta con los tapones se pone alegre. Alegre. ¿O tú crees que calidad de vida es tú estar con un celular en un aire acondicionado gastando combustible y contaminando el planeta? Eso no es calidad de vida. Calidad de vida es el tiempo y la felicidad que tú le puedas dedicar a tu familia, que tú puedas llegar en la noche tranquilo. Eso es calidad de vida. Y eso se refleja en los votos, en la política, pero no se ve, ni se aprecia, ni nadie lo plantea. Yo creo que los funcionarios que están ahora están un poco cansados. Yo creo que él debería darle unas vacaciones y comenzar a tener ideas de vanguardia. Con eso, él no tiene que meter cizaña al PLD y a la Fuerza del Pueblo. Y puede hacer que entonces el partido vuelva y gane en el 28 con una mejor respuesta y decir, el presidente se va, pero nos está dejando una maquinaria que se parece, vamos a decirlo así, un poquito a los principios cuando iniciaba el PLD, que tenía su gobierno que... Y así hay miles de ideas más. Como te dije, la geotermia profunda, que tú puedes venir un huracán de 350 kilómetros por hora y no le va a pasar nada. Los molinos de viento salen las alas despedidas. Llegas al país con una crisis. Los paneles solares los arrancas de cuajo. El país se te puede al suelo. Tienes que meter más plantas de fuel oil, planta de emergencia. Contaminas más, porque mientras más contaminado está el país, más sube el delta T, los grados de temperatura, y más los huracanes van a donde está el caliente. Pero no solamente, y eso es política también, es política y ciencia. Tú no puedes separar, ¿qué es lo que dicen por ahí? Los políticos hacen de lo posible lo imposible y los científicos al revés. Pero Lo imposible es posible. Exacto. Pero un político puede ser un poquito, o tener asesores y decir, ¿qué es lo que nos conviene para hacer un buen gobierno? Y presentar esta carta. Y no estar hablando tanto de odio y de... O sea, por eso es que el país no avanza. Tanta diatriba entre la gente y las cosas. O sea, vamos a hacer un buen gobierno, vamos a concentrarnos en esto, a tener personas que tomen decisiones que sean realmente sostenibles, que ayuden a la salud del ciudadano dominicano, a su economía, ¿verdad? Que si vamos a importar casa prefabricada, el 80% no vaya a terminar en Duquesa con un material que contamine las aguas del país o que llene las playas de Bávaro de algas, porque si tú tomas una foto de las playas de Bávaro y Punta Cana hace 40 años, no había algas y ahora hay manchas negras. Alguien que le diga al presidente, vamos a cambiar. Y al principio la gente lo va a pensar como que no se está tomando algo bien, pero vamos a mejorar el país. Y esa es la carta de triunfo. Combinar un poco la ciencia con la política, un poquito. Y entonces ver cómo el Producto Interno Bruto va a subir, los turistas van a venir. Recuerden que los turistas son periodistas, ya tienen un celular, pero ni siquiera se ha dado cuenta. El Ministerio de Turismo no se ha dado cuenta de eso. Que un turista puede tomar una foto de un basurero y representa $1 millón para nosotros. Lo que pasó con Luisito Comunica es un muy buen ejemplo del criterio que muchas veces se puede. Claro, el Ministerio de Turismo como tal no fue responsable de eso. Eso fue la policía del metro que lo... Ajá. Bueno, ¿no? Entonces, el ministro en cuestión, David Collado, se habrá enterado después del tablazo, pero es eso. Va en la línea de lo que tú dices. Sí. Invitarlo. Sí. Debió llamarlo, invitarlo y aprovechar. Ese muchacho ha sacado más de 10, ustedes le llaman corte, ¿cómo se llama? Aquí. Shorts. No. Bloque. Ajá, ok. Ha sacado más de 10 bloques sobre el país, sobre la gastronomía, sobre la cultura, claro, con todo el tema del metro, pero aún así, él trató como de buscarle la forma de cómo viven los barrios, mostró la realidad de los barrios. Señores, aprovecho, se lo están poniendo fácil. Y eso que México
Es un país que tiene una guerra abierta con República Dominicana en el tema del turismo, porque México ve a República Dominicana como un serio competidor que es así, en el turismo. Y durante años no ha escatimado esfuerzos para cualquier cosa que ocurra aquí mala, difundirla para que afecte la imagen del país. Mira, yo quiero decir algo volviendo, no sé si don Alex me permite, rápidamente. Claro. Hay que recordar que el único partido que llegado el siglo XXI no se había abierto en masa era el Partido de la Liberación Dominicana. Recuérdese que fue a partir de la salida del poder y del PLD en el año 2000 que el partido decide masificarse. ¿Y qué conlleva eso? Bueno, que ya ese pensamiento de cuadro se echa a un lado y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es pensar en una maquinaria electoral. Y desde que el PLD le cogió el truco a lo que era el modelo balaguerista, obviamente que ganar elecciones se convirtió en su deporte. Entonces, esa es la razón. Yo soy de los que pienso que ese Nueva York chiquito que habló Leonel en el primer periodo 96-2000, aquí se malinterpretó. Nos convertimos en un Nueva York pequeño, pero el lado negativo. Definitivamente. Así es. ¿Por qué por el lado negativo y no en detrimento quizá a la intención del expresidente Leonel Fernández? Porque usted va precisamente a Brooklyn o va a Manhattan o va al Bronx y usted se va a encontrar bodega, un picapollo, un salón, un supply, así mismo. Entonces yo me digo, caramba, fue que pensamos en el Nueva York chiquito, pero el de los dominicanos allá, traerlo para acá, ese mismo modelo. Porque aquí el país creció, pero creció sin orden, creció sin planificación. Y esa es la realidad por la que hoy en día no tenemos ni planificación en materia de salud sanitaria, ni planificación en materia educativa, ni planificación en materia de tránsito, de transporte, ni planificación en ningún sentido. Señores, nosotros vivimos en el mejor país del mundo, como dicen, entre comillas, tanto nacionales como extranjeros cuando vienen. Y los extranjeros dicen en los videos, búsquenlo para que ustedes vean YouTube, este es el mejor país del mundo, aquí no hay norma, no hay ley. Pero así yo. Entonces, lo que yo quiero que se entienda, claro, lo que yo quiero que se entienda, así no. Lo que yo quiero que se entienda es que hemos avanzado, hemos crecido, pero de una manera negativa, por un lado, porque no crecimos con planificación. A mí me gusta mucho una ciudad que visité en el año 2018 por fruto de trabajo, Brasilia. Brasilia es una ciudad planificada que parece un avión. Tú la buscas, la googleas, parece un avión. Ahí está planificado. De hecho, ahí es que se congregan las oficinas del Estado de Brasil. Y ahí están los 25 ministerios, uno al lado del otro. Ahí está en la Casa de Gobierno. Ahí está el Palacio de Justicia, la Suprema Corte de Justicia. Ahí está el Tribunal Constitucional. En todo ese espacio ahí. Pero los hoteles están para un ala. Pero en la otra ala están los clubes, todos los clubes. Para otro lado están las viviendas. Para otro lado están. Entonces, lo que le quiero decir es que hubo una proyección, hubo una planificación. Nuestras calles sumamente estrechas. Señores, decía alguien en la red social, antigua Twitter, decía, ojalá, creo que era José Luis Mendoza, el joven de la Z, decía, ojalá que la DGCET se dé un paseo por las calles internas de cada uno de los sectores de la capital, que nada más con eso ellos recaudan lo que estábamos procurando con la reforma, la propuesta de reforma fiscal. Porque la cantidad de multas que aquí se impondrían con vehículos que se parquean mal a diario, debajo de letreros que dicen no estacione, personas bloqueando otras vías, intersecciones, parqueándose en calles sumamente estrechas que la convierten de una sola vía por su imprudencia, es enorme. Bueno, quien iba a arreglar eso era Hugo Veras. Pero saben ustedes que el DNI se metió en el camino y le echó todo a perder. Ay. Ni Hugo, ni Milton. ¿Tú sabes que yo apuesto? Te lo digo con sinceridad, don Alex, mi estimado Aneudi. Aquí que llegue un presidente que se planifique para gobernar 4 años.
y que diga yo voy a ser presidente por 4 años, pero aquí, claro, que cuente con un Congreso a su favor. Aquí yo me voy a sacrificar 4 años. Quizá voy a ser la persona durante 10 o 15 años más odiada, pero vamos a poner la cosa en orden. Usted me quiere decir que el Congreso es el primer poder del Estado, yo se lo compro. Así nos enseñó desde los tiempos de Montesquieu y desde los tiempos también más ancestrales. Sin embargo, lo cierto es que la figura del presidente tiene un peso determinante. Si un presidente dice que se va a hacer aquello, usted puede estar seguro que todavía no tiene el Congreso a su favor y logra muchísimo consenso, porque todo el mundo sabe aquí cómo se manejan las cosas por cuota de poder. Bueno, señores, Víctor, Eddie Mateo, Alex Ramírez de Marchena, un servidor, Aneudi Santos, impolíticamente correcto. Los que no se han suscrito pueden hacerlo ahora, activar la campanita, ustedes también comentar, compartir, reaccionar a estos contenidos en el botón de like. Y no me resta más que decir, en nombre del equipo, en pie hasta el próximo. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.